manera. Que Dios nos ayude. El verso Ezequiel 37, verso 3 dice, y me dijo, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Podemos nosotros tener varios conceptos acerca de esto. El contexto es que esto está hablando al pueblo judío y se está refiriendo al pueblo judío. Pero las cosas que fueron escritas en forma antigua, la Biblia dice que para también nuestra exhortación están siendo dichas. Dios de alguna forma en el Antiguo Testamento está hablando para nuestras vidas, está hablando para que nosotros podamos sacar enseñanzas acerca de ella. Y hay varios aspectos bíblicos en el Valle de los Huesos Secos. Y vamos a desglosar este pasaje proféticamente para ver la revelación de Dios que quiere ser manifestada en tu vida. Ezequiel 37, verso 1, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. La mano de Jehová representa la unción de Dios, mientras que el valle de los huesos secos también puede representar una época de crisis y de necesidad. Es decir, cuando la unción de Dios viene sobre nosotros, cuando viene sobre tu vida, no es para llevarnos a lugares tranquilos y bonitos, sino para introducirnos en intrincados laberintos de necesidad y de crisis. La vida del cristiano es una vida que va transcurriendo en medio de crisis y en medio de necesidades como todos los mortales. La Biblia en ninguna parte nos asegura que nosotros vamos a ser libres de estas crisis. Estas crisis pueden venir en distintas apariencias. En la apariencia de una tentación, de una agresión, de una necesidad vital, de un dolor repentino. Los cristianos vamos a sufrir un dolor de pronto y Dios nos tiene que ayudar, nos va a ayudar a que podamos salir airosos de este tipo de crisis y de estas crisis para que podamos tener una lección en nuestras vidas y sacar lecciones. Yo recuerdo que en una oportunidad, cuando yo luché tanto por mi suegro, que estaba muy mal y lo llevé a distintos lugares, al punto que él me dijo un día, no luche más, me dijo, yo viví suficiente, yo he vivido más de lo que dice la Biblia. Y un doctor, cuando me dijo que no le quedaba más de 1 o 2 semanas, me dijo, usted tiene que aprender del dolor. Cuando usted experimenta el dolor en carne propia, entonces usted va a poder discernir, va a poder comprender el dolor de los demás. Y esa es la realidad. Cuando yo saco la lección del dolor que estoy experimentando, voy a poder entender el dolor ajeno. Si mi vida pasa en forma plana, sin tener una crisis, sin tener dolores, sin tener aflicciones, entonces yo difícilmente puedo aprender y sufrir junto con las otras personas que están necesitando consuelo. En la vida tendréis aflicción, dijo Jesús, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando el profeta presenta a Cristo y nos habla en Isaías, dice que él era varón de dolores, experimentado en quebrantos. La vida de Cristo en la tierra, la vida de Jesús, estando en forma divina junto con nosotros, también era hombre, pero también sufrió dolores y quebrantos en esta tierra. Y de esa forma él pudo llevar nuestros dolores y pudo entendernos a cabalidad. Dios no es un Dios lejano. Jesús no es un Dios que esté lejos de ti. Es un Dios que vivió en la tierra, que sufrió los dolores, por lo tanto puede entender lo que tú estás sintiendo en esta hora. Que Dios te ayude. Entonces dijimos, la unción de Dios cuando viene sobre nosotros y nos lleva a lugares de dolores, y nos introduce, ¿no es cierto?, en todos estos laberintos de crisis, de necesidades, entonces allí es donde se necesita producir vida. Y la esencia del Evangelio
es llevar el mensaje de vida, de salvación y de consolación a aquellos que necesitan. El verso 37, verso 2 de Ezequiel, dice, y él me hizo pasar alrededor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y estaban muy secos. Todo este valle de huesos secos. Hablamos la semana pasada acerca de los valles espirituales, y ahora estamos en un valle de huesos secos. Este verso nos muestra que no podemos en ninguna circunstancia quedarnos con las apariencias, con aquello que vemos con nuestros ojos naturales. De lo contrario, debemos en cada circunstancia buscar y ver lo que Dios quiere para nosotros, o mejor, ver lo que Él quiere que veamos en el mundo espiritual. Yo puedo estar sometido a un montón de dolores, de crisis, puedo tener crisis en mi vida, puedo ser amenazado, puedo tener ansias de venganza, mi corazón puede clamar por venganza, pero yo tengo que ver qué es lo que Dios me quiere enseñar en medio de esta crisis y en medio de este dolor. Y la pregunta es, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel 37, verso 3, y él me dijo, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Y esta parte del pasaje de Ezequiel nos debe enseñar algo muy importante. Cuando Dios hace una pregunta, no está buscando información. Cuando Él te hace una pregunta, no está buscando que tú le digas lo que va a ocurrir, porque Él lo sabe todo. Lo que Dios hace es tomarnos examen. Entonces es en este momento, cuando se nos plantean las preguntas, es que debemos tener especial cuidado en aquello que vamos a responder. No le podemos dar a Dios cualquier respuesta solo por cumplir, solo por parecer sabios o por intentar aparentar que todo lo sabemos y que todo lo entendemos. No, no. Cuando se nos plantean estas preguntas, hay muchas cosas que no sabemos por qué están ocurriendo. Hay mucha gente que se pregunta por qué a mí me ocurrió. Nosotros no tenemos respuesta. Dios las tiene para tu corazón y para tu vida. Y ten la absoluta seguridad de que esas respuestas son las que tú necesitas para un aprendizaje, para que tú aprendas a vivir y aprendas a llevar consolación. Dios no te está haciendo sufrir porque Él quiere hacerte sufrir. Él te está haciendo sufrir porque necesita que una vez que tú entiendas el motivo de este dolor, tú puedas llevar el mensaje de consolación, puedas aprender de esto y llevar el mensaje a las demás gentes. Punto 4. Profetiza sobre estos huesos y diles y oíd palabra de Jehová. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. La expresión lógica que podía escaparse de cualquier hombre o mujer racional sería ridículo esto. ¿Cómo yo le voy a hablar y cómo me van a oír estos huesos secos? Pero recordemos que la Biblia siempre nos está hablando con alegorías y nos está enseñando qué es lo que podemos hacer. Existe una enseñanza totalmente clara en este pasaje. No importa el estado en que se encuentren los que te rodean. No importa el estado de dureza de su corazón. No importa el estado de sufrimiento que tengan la gente y de dureza que genere ese sufrimiento que te rodean. Aquí se muestra claramente en este pasaje que aunque reine la muerte, aunque reine la incredulidad, la voz que se escuchará será la suya, es la voz de Dios y por consecuencia la voz de Dios está abriendo puertas. No es su decisión cuándo y a quién simplemente te debe obedecer lo que Dios decide. Eso es ministerio, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ir donde Dios quiere que vayamos, hacer su voluntad. Adorarle a Él es hacer su voluntad en forma total, en forma absoluta, sin dilación, sin poder reclamar nada, sin dejarse nada, como decimos muchas veces en el tintero, sino que todo lo nuestro está expuesto delante de Dios. Por lo tanto, si es la voz de Dios la que nos está llamando, eso es lo que debemos hacer y eso es lo que debemos hacer sentir. La única manera, estimado amigo, la única manera, estimado hermano, que usted puede obtener buenos resultados
es que cumpla y hable lo que Dios dice, que no añada a la escritura lo que no está escrito. Si usted no habla lo que Él le manda, entonces no va a haber un resultado alguno. La Biblia dice claramente que Él ama, al que Él ama, ¿no es cierto? La lengua come de los frutos de lo que habla. Al que Él ama dice que castiga, pero también en ese castigo está dándonos lecciones para que nosotros, repito, podamos llevar este mensaje. Usted siempre va a ser el producto de lo que su boca exprese. Alguien dijo en una oportunidad que el hombre era dueño de lo que callaba y esclavo de lo que decía. Tus palabras, lo que tú expreses, te van a hacer esclavos de ella. ¿Y qué mejor que ser esclavo de la palabra de Dios? Mañana va a ser lo que habló hoy día. Mañana usted va a recoger los frutos de lo que hoy usted ha sembrado. Entonces, ¿qué tengo que sembrar para poder recoger frutos de misericordia delante de mi Dios? Sembrar misericordia. No puedo sembrar odio. No puedo sembrar más palabras que sean de maledicencia hacia alguien. Debo soltar bendiciones. Debo soltar la misericordia. Debo hablar lo que Dios quiere que yo hable. Y Dios no quiere que yo hable mal de las personas. Dios quiere que yo predique su evangelio. Y yo quiero ser esclavo de ese evangelio de Dios. Usted debe declarar la palabra de Dios. Debe soltarla de una vez por todas, porque no va a regresar vacía cuando usted esté siendo respaldado por Dios. Verso 5. Así dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Haced entrar entonces, estimado hermano, espíritu en ustedes y viviremos. Lo que sucedió, no fue porque Ezequiel dijo: a mí se me antoja que estos huesos tomen vida. Yo creo que estos huesos van a tomar vida. Yo siento que estos huesos van a tomar vida. No, no son los sentimientos nuestros. No es lo que a mí se me antoje. No es lo que yo crea. No es lo que yo entienda que puede ser. Nosotros no vivimos de suposiciones. Como hijos de Dios, como siervos del Señor, como obreros de Dios, como pregoneros de su palabra, no es lo que yo creo. Yo vivo de certezas, yo no vivo de suposiciones, yo vivo de certeza. Y la única certeza que tengo es la palabra de Dios. No van a estar vivos porque tú supongas. La Biblia no dice eso. Note, estimado amigo, que primeramente dice que tiene que hacer entrar el Espíritu en ellos para que vivan. Lo que esto significa es que donde está el Espíritu de Dios, allí hay vida. Y cuando hablamos de vida en los cristianos, no me estoy refiriendo a falsas manifestaciones del Espíritu Santo. Me estoy refiriendo a que el Espíritu de Dios haga morada real en los corazones, y cuando esa morada es real, se va a notar en lo que tú vas a reflejar hacia afuera, en lo que tú vas a hablar, en lo que tú vas a pensar, en lo que tú vas a tener delante de Dios. Ya lo dije, nosotros tenemos certezas, y la única certeza posible es la palabra de Dios. Dios quería manifestar su sobrenaturalidad al demostrar que Él se glorificaría al dar vida en el valle de los huesos secos. Quisiera, estimado amigo, que usted viera que así como Dios le dio vida a esos huesos secos, muchas veces las circunstancias hacen que nos alejemos de nuestro Señor, por lo cual nos genera un desánimo que en la mayoría de las veces perdemos la comunión con Dios y la sensibilidad a lo sobrenatural. Debemos tener nosotros y sentir en nuestros corazones la presencia de Dios, que ésta esté a flor de piel, que nosotros sintamos el Espíritu Santo en nuestros corazones en forma continua. Eso lo va a dar una vida consagrada a Dios, consagrada a su palabra, y una vida que esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios y a adorarle cada minuto de nuestra vida, como le adoró Abraham. Abraham, que iba con una misión: sacrificar al único hijo, a pesar de las promesas de Dios de que por ese hijo él iba a tener una descendencia numerosa, pero cuando Dios le dijo que tenía
que sacrificar a su único hijo y la promesa de Dios estaba en peligro, él le dijo a sus siervos, esperad aquí, que yo y el muchacho iremos y adoraremos a Jehová. Obediencia total, obediencia absoluta. Esto no significa que nos transformemos en fanáticos, significa que seamos hombres de Dios, que vivimos en forma continua en la presencia de Dios. Entonces, estimado hermano, es aquí donde Dios nos está hablando a nosotros. Nos está hablando a nosotros que somos huesos secos. Es allí donde el Señor quiere restaurar la conexión que muchos han perdido, la conexión que quizás tú has perdido con Dios, y esa relación que se ha perdido a causa del afán en esta vida y de otras cosas, hoy tú decides dejar entrar al Espíritu del Señor a tu vida para que Él haga vivir todo lo que está muerto en ti. Verso 6. Pondré tendones y haré subir sobre vosotros carne. Verso 6 dice, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Estimado amigo, note que este verso, además de delinearte en lo natural que hace, habrá de darle fisonomía estética a todos esos huesos, además de vida, y reiterarle, y nos deja claro un principio, que donde hay Espíritu de Dios, allí hay vida. Donde hay Espíritu de Dios, allí hay conocimiento de Dios. Nunca vas a llegar a entender las cosas del Espíritu si tú no estás buscando, ¿no es cierto?, la vida en el Espíritu todos los días de tu vida. Verso 7 dice, profeticé pues como me fue mandado. Una advertencia. Cuando Dios nos entrega un mensaje, no le podemos añadir y no le podemos quitar. Profeticé pues como me fue mandado. Ezequiel 37, verso 7 dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Muchas veces cometemos nosotros un gran error, y el gran error es naturalizar a Dios. Y Dios es sobrenatural. Lo que para cada uno de nosotros es impactante por lo sobrenatural, para Dios es natural. Que Dios nos bendiga. El inicio a todo esto es muy claro. Cuando declaramos una palabra con fe y con toda la autoridad, sabiendo que estamos en la voluntad de Él, Él se mueve. Y cuando Él se mueve, no hay hombre que pueda predecir qué es lo que Dios hará y menos cómo lo hará. Verso 8. No habían los huesos espíritu. Dice, y miré, y he aquí había tendones sobre ellos, y creció la carne, y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Y esto nos muestra algo más que evidente, que hasta que la obra no esté completa, no podemos detenernos y tenemos que esperar nuevas órdenes de Dios. Jehová cumplirá la obra que Él ha propuesto para mí. Y yo no puedo pararme y detenerme por esto, esperando qué es lo que va a hacer el Señor. Tengo que esperar las órdenes de Él, pero seguir caminando en la línea que me ha sido trazada en forma anterior. Yo debo seguir perseverando para continuar la obra de Dios y que sea manifestada en todos los ámbitos de nuestra vida. No puedo dejar que los obstáculos nos detengan. Al contrario, Él nos garantiza la victoria. Yo podía haberme devuelto a mi casa hoy, porque la locomoción no había. Pero aquí estoy, y aquí estamos, cumpliendo con lo que Dios me mandó, con lo que Él me dijo que yo tenía que hacer. El verso 9, vende los cuatro vientos, dice, y sopla sobre los muertos. Ezequiel 37, 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, vende los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Estimado amigo, ¿cuál es la realidad de tu vida hoy? ¿Eres un valle lleno de huesos secos calcinados
por el ardiente sol de la vida? ¿Que vives, que te tocó vivir? ¿O eres un cristiano que su primer obrar con Dios fue una experiencia maravillosa, pero se dejó apagar por la adversidad y la desolación de este mundo, haciendo un límite en nosotros mismos y en cuanto al hacer obrar la mano de Dios? Dios no quiere sacarte de ese valle de muerte como el que puedas vivir para que te conformes a una vida espiritual reseca, apagada y vacía. El Señor quiere sacarte del estancamiento en el que te encuentras y evitar que eso te deteriore, así como a aquella agua que echa mal olor porque no fluye cristalinamente. Recuerda que el agua, cuando no está fluyendo, cuando no está manando y está transformándose en una corriente, el agua se descompone y muere. Tal vez tú puedas estar luchando con muchas áreas de tu carácter, como yo y como todos, con los vicios, con los pecados ocultos, con desánimos para enfrentar la vida. Pero hay una buena noticia para ti y para mí, y es que Dios ya tiene la respuesta a todas esas cosas. Y es que nosotros solo debemos dejarnos guiar por Él y que su mano esté sobre nosotros para poder sacarnos del valle de huesos secos. El verso 10: entró el Espíritu en esos huesos y vivieron. Dijo, y profeticé, dice, como me había mandado. Y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Estimado amigo, Él quiere que nosotros seamos guerreros, porque Dios necesita posicionar personas que en la tierra puedan hacer la guerra de Dios, puedan hacer una guerra espiritual. Dios es espíritu, por lo tanto necesita pelear la guerra en este ámbito, del ámbito de guerra en el mundo del espíritu, que no es una guerra humana. No estamos luchando contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales en los aires. Y para eso, hermanos, para poder vencer en esa guerra, debemos tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dios nos da estrategias siempre de cómo debemos pelear. Dios nos da estrategia para hacernos ganar la batalla y para poder conquistar nuestro territorio. El Señor le habla siempre a los que poseen el llamado de guerra y que desean ir al frente de la batalla y tomar lo que les pertenece. Él es guerrero, de tal manera que se hace llamar Jehová de los ejércitos o varón de guerra. Dios, Jehová, nos ha llamado a pelear porque es la única forma de poder conquistar nuestros territorios. Es cierto que Dios es amor, es cierto que Dios es paz, pero también Dios dice, quiero formar un pueblo guerrero que vaya al frente de la batalla. Porque Él ya nos ha dicho que no es contra nuestra fuerza, ni con espada, sino con el Espíritu de Dios, el que está en cada uno de nosotros. Solamente con eso podemos ganar la batalla. Por lo tanto, estimado amigo, anímate, ponte la armadura de Dios y marcha al frente, que Él peleará por nosotros. Hay una vieja tumba en el cementerio local, una tumba que ya lleva muchos años, y hay un texto con letras desteñidas que está hablando acerca de lo que un hombre habló cuando ya estaba terminando la carrera. Un hombre habló cuando ya estaba al fin de su vida y había luchado tanto por algo que él primero había perseguido, hasta que Dios se le apareció en un camino y lo derribó a tierra y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y este hombre decía, he peleado la buena batalla. He corrido, ¿no es cierto?, la carrera, había guardado la fe. Y eso está en la tumba de un hombre que también peleó la buena batalla, que corrió la carrera del Evangelio y que a mí me enseñó
los rudimentos de la palabra y que hay enseñanzas que todavía las recuerdo vívidamente en mi corazón, porque fueron palabras de Dios y palabras sabias. Tenemos que tomar la armadura de Dios. Tenemos que calzarnos, ceñirnos, vestirnos de la armadura de Dios. De los fragmentos de la armadura de Dios, cuando Pablo está hablando acerca de esto, personifican los fundamentos más poderosos de protección dentro del Evangelio y están colocados, estimado amigo, a tu disposición. No puedes quedarte en el valle de los huesos secos. Tienes que caminar en victoria para poder avanzar dentro del camino de Dios. Caminar en victoria significa primero que tú te venzas a ti mismo, que tú venzas el pecado, que tú venzas las tentaciones en las múltiples formas en que van a venir. La vida en el Evangelio no garantiza que tú no vayas a tener tentaciones. Jesús fue tentado y él ayunó 40 días. Tú también vas a ser tentado, pero tienes que tener la seguridad absoluta de que, ayudado por Dios, tú vas a poder vencer las tentaciones, de que te vistas con la armadura de Dios y vestirte para una batalla, puesto que estamos en una batalla espiritual. Pablo, cuando habló de la armadura de Dios, prefirió explicar nuestra protección en Cristo usando la imagen de un soldado romano, que es lo que él conocía muy bien. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esto, hermanos, con estas armaduras de Dios, tú nunca vas a formar parte, nunca más en tu vida, de ese valle de huesos secos. Una vez que Dios te restaura y una vez que Dios te levante, cuando tú lo decidas, cuando el Espíritu de Dios esté sobre ti, tienes que tomar esta arma espiritual. Un vestido espiritual no material, con el fin de estar preparado para la batalla y obtener la victoria en contra de las acechanzas de Satanás. Efesios 6, capítulo 14, verso 17, da una descripción de la armadura de Dios. Cuando nos ponemos la armadura de Dios, nos vestimos con la arma de luz del Señor Jesucristo, dice Romanos en capítulo 13, versos 2 y 14. Cuando nos vestimos de Cristo, salimos del ámbito de la carne, donde somos vulnerables, salimos del valle de huesos secos, donde estamos muertos espiritualmente sin el Espíritu de Dios, y donde somos vulnerables a los ataques. Satanás nada tiene en Cristo, y en la medida que nos vistamos de Cristo, el malo no puede atacarnos, no nos puede tocar. Él solo puede tocar lo que está a su mismo nivel. Por eso se nos ordena, que no dice proveáis para los deseos de la carne, porque le daría oportunidad al diablo para atacarte. La armadura de Dios es establecida de acuerdo a los periodos expresados que leemos en Efesios 6, capítulo 1 al 15. Y podemos notar nosotros en estos textos que la armadura de Dios ya la tenemos puesta, ceñidos, vestidos y calzados. Estos fragmentos de la armadura de Dios personifican los fundamentos de protección colocados a tu disposición cuando tú recibiste a Cristo, cuando recibiste el Espíritu de Dios, y se te demanda que estés firme en estos tres importantes fundamentos: ceñido, vestido y calzado. El periodo enunciado exterioriza una acción que se consumó antes de que se estableciera estar firme. La manera extendida en la preparación de un soldado para la acción es colocarse el cinto, la coraza y el calzado antes de pretender estar firme para la voz de la batalla. Ceñidos, dice, vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El cinto de la verdad. Yo soy la verdad, dijo Jesús, de manera que Cristo está en ti, y esto establece que la verdad está en ti. El cinto de la verdad es nuestra defensa y es nuestra protección frente al arma notable de Satanás, que es el engaño y la mentira.
Quizás tú piensas que para ti no hay salvación. Quizás metido en ese valle de huesos secos, tú piensas que nunca más vas a poder vivir, pero yo te digo en esta hora que así como a mí Dios me sacó de ese valle de huesos secos, te puede sacar a ti para que tú vivas, para que tengas el Espíritu de Dios y para que puedas caminar victorioso en esta vida del Evangelio. El cinto de la verdad es nuestra defensa y es nuestra protección. Cuando Satanás habla mentira, de igual forma incluye en sus mentiras a los creyentes, porque es su esencia. Él es mentiroso y él es padre de mentira. El cinto de la verdad, que resguarda en su lugar las demás partes de la armadura, está bajo incesante ataque. La mentira es uno de los problemas sociales que encontramos nosotros como número. Resulta terrible que la mayoría de las personas terminen por mentir tan solo para protegerse. Podemos ver cómo Pablo indica que la verdad es nuestra primera flecha de defensa, en nuestra primera línea, en nuestra arma poderosa para poder defendernos. La verdad nunca es una oposición. La verdad es una aliada de que es liberadora. Afrentar a la verdad es el primer movimiento en todo método de recuperación. Tienes que hablar la verdad en amor, Efesios 4:15. Si quieres vivir libre en Cristo y tener una relación reveladora, la única cosa que un creyente tiene que reconocer es la verdad. Y si te llega un pensamiento a la mente que no esté en unión con la verdad de Dios, deséchalo en forma inmediata. Es un dardo del enemigo. Si se te ofrece la oportunidad de decir o hacer algo que te pone en conflicto con la verdad, deséchalo. Es un dardo del enemigo. Adopta una sencilla regla de vida. Si es la verdad, estoy con ella. Si no es la verdad, no cuentes conmigo. Jesús oró: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cómo? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Vences al padre de la mentira con la revelación divina, no con el razonamiento, no con la investigación humana. No es la apologética lo que te puede llevar a la victoria espiritual, es la palabra de Dios. También nos habla de la coraza de justicia. Cuando te vestiste de Cristo con la salvación, cuando fuiste levantado de ese valle de huesos secos, fuiste justificado ante nuestro Dios, que es santo. No es tu justicia, sino la de Cristo. Ponerse la coraza de justicia es tu defensa contra el acusador de los hermanos. Así cuando Satanás te lanza una flecha diciendo: no eres suficientemente bueno para ser cristiano, puedes responderle como Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8, verso 33. Aun cuando estemos en nuestra posición justa en Cristo, debemos estar conscientes de cualquier hecho de injusticia. Somos santos, pecadores, y vestirnos con las armas de la luz significa que andamos en la luz como el que está en la luz. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 al 8. Caminar en la luz no es magnificencia sin pecado. Representa que tú vives continuamente de acuerdo con Dios. Es parte del proceso de crecimiento de cada creyente. Si confesamos, dice la Biblia, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión, estimado hermano, no radica en expresar lo siento. Un sinnúmero de personas todos los días sienten las cosas que dijeron, sienten las cosas que hicieron y su única disculpa es lo siento. Pero normalmente lo hacen porque han sido descubiertos. Y aún en aquel momento solo van a reconocer tan poco como les sea fácil confesar. En griego confesar en griego personifica reconocer o estar de acuerdo. Es algo parecido al concepto de caminar en la luz. Confesar denota: yo lo hice. Señor, yo fallé. Yo pequé contra ti. Como el hijo pródigo, pequé contra el cielo y contra ti. Bendito sea el nombre de Dios. Reconocer que no somos dignos nosotros ni siquiera de recoger las migajas, pero Dios en su infinita misericordia, Él quiere hacer un banquete para poder reconocerte y para poder mostrar que tú eres su hijo preferido. Sal del valle de los huesos secos en este minuto y camina frente a tu Dios
y camina en confianza y conformidad con la palabra de Dios. Confesar denota yo lo hice. Y en el periodo que te das cuenta que has cometido algo inadecuado, esconder es lo mismo que caminar en tinieblas. Los pecados ocultos son lo que tú escondes delante de los hombres, pero no los puedes esconder delante de Dios. Nada hay oculto en mi vida que mi Dios y mi Señor no lo conozca. Por lo tanto, tengo que hacer mía las palabras del apóstol cuando dijo: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, en Jesucristo el justo. Bendita provisión de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Bendita provisión de perdón de nuestros pecados que la tenemos por la obra de Él. Que el Señor nos ayude. Podemos caminar en la luz porque ya hemos sido perdonados. Hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo, según nos dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Y nuestra relación con Dios y nuestro camino eterno no están en juego cuando pecamos. Solamente la victoria diaria, la confesión de nuestros pecados despeja el camino para que la palabra sea fructífera y la palabra de justicia en nuestro usual vivir. Podemos convenir como Pablo, ser como Pablo cuando dijo: procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24, verso 16. El calzado de la paz. Cuando tú te entregas a Cristo, te unificas con el príncipe de la paz. En tu posición, en mi posición, yo tengo paz con Dios ahora mismo, según dice Romanos 5:1. Pero la paz de Cristo debe reinar en mi corazón, y esto solo es posible cuando dejamos que la palabra de Cristo muere en tierra de abundancia, según Colosenses capítulo 3, verso 15. Y nos habla también del apresto del Evangelio de la paz. Y el calzado de paz es la protección contra las maquinaciones decisivas del diablo cuando actúas como pacificador entre los creyentes. Pero también tengo que ser pacificador en nuestra vida. Que me ofendieron gravemente, que los deseos de venganza, hermanos, están a punto de florecer en mi corazón y que la rabia me inunda por dentro, pero yo tengo que recordar que soy un hijo del Rey de Paz. Por lo tanto, esa paz tiene que inundar mi corazón. Yo no puedo colocarme delante de mi Dios para tomar la acción por mi mano y tomar la justicia por mi mano. Cuando yo estoy diciendo que Dios peleará mis batallas, significa que yo doy un paso al costado y estoy dejando que Dios obre en mi vida. Y que Dios actúe. Si yo me coloco frente, estoy impidiendo la obra de Dios. Y yo quiero que siempre la obra de Dios sea hecha en mi vida y sea hecha en la tuya. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo también estuve en el valle de huesos secos. Y siempre voy a estar mirando y reconociendo y viendo el peligro de poder retornar ahí. Yo quiero transitar por los valles de abundancia y de paz, pero caminando mi vida tiene que ser forjada en la aflicción y en el desaliento y en todas las tentaciones, y tengo que ser tentado, tengo que ser cansado con muchas cosas, pero tengo que tener presente mi blanco, que es Cristo. Tengo una senda, tengo un camino que recorrer, y es un camino de paz, es un camino de bendición, es un camino que es duro, donde hay piedras, no siempre es plano, no siempre es agradable, pero tengo que recorrerlo, porque estoy aprendiendo y sirviendo a los propósitos de mi Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano, que el Señor esté contigo ahora y siempre, y que la presencia de Dios te acompañe todos los días de tu vida. Bendiciones. Que Dios